sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso parasimpático, a través del nervio pélvico, libera acetilcolina que actúa sobre los receptores muscarínicos. Los que predominan a nivel vesical son los M2 y M3. Y el sistema nervioso simpático, a través del nervio hipogástrico, se caracteriza por la liberación de noradrenalina que actúa sobre los receptores beta y los receptores alfa 1. El nervio pudendo, que representa el sistema nervioso somático, a través de la liberación de acetilcolina que actúa sobre receptores nicotínicos. ¿Cuál es la distribución de los receptores colinérgicos y adrenérgicos en el tracto urinario? Observen que a nivel del músculo detrusor predominan los receptores muscarínicos y los receptores beta, mientras que a nivel del piso pelviano, a nivel de los músculos, receptores nicotínicos, en la uretra los receptores alfa, en el trígono los receptores alfa y en el cuello vesical también los receptores alfa. Aquí podemos observar una imagen donde vemos cómo los receptores muscarínicos y los receptores beta son los que predominan a nivel del detrusor, mientras que en la base de la vejiga predominan los receptores alfa, como si también en el cuello vesical y la uretra. Ahora, la inervación no es tan sencilla. Hay otras terminaciones nerviosas que podrían explicar por qué hay muchos casos de vejiga hiperactiva que no mejora con los tratamientos estándares o habituales. Por ejemplo, receptores para receptores para factor de crecimiento epidérmico, receptores para ATP, para neuroquinina, sustancia P y anandamida. ¿Cómo es la regulación de la función urinaria? Fíjense que el sistema nervioso autónomo controla las funciones involuntarias del tracto urinario y también ejerce algún control voluntario, por ejemplo, durante la micción. Inerva al músculo liso. Mientras que el sistema nervioso somático controla las funciones voluntarias del tracto urinario, es totalmente bajo control voluntario y inerva al músculo estriado. La vejiga hiperactiva, ustedes, como vimos recientemente, los receptores muscarínicos, existen 5 tipos de receptores muscarínicos, del M1 al M5, y en la vejiga predominan los M2 y los M3. Los M2 son los más abundantes y los M3 son los que tienen mayor contracción, generan mayor contracción del detrusor. Ahora podemos observar que la localización de los receptores muscarínicos se encuentra prácticamente en toda la economía, desde la corteza cerebral, el hipocampo, el cerebelo, el corazón, la sustancia negra, el músculo ciliar, por lo cual los efectos antagónicos de la acción de la medicación sobre estos receptores también van a estar ampliamente distribuidos, van a ser muy diversos, desde deterioro cognitivo, deterioro de la memoria, serostomía, serostalmia, bloqueo salival, alteración de la visión y demás. O sea que el perfil de efectos adversos va a ser muy amplio y variado. La vejiga hiperactiva la podemos definir como un síndrome caracterizado por la presencia de urgencia, que es la necesidad imperiosa de orinar, frecuencia, con o sin incontinencia de orina, de ahí que se pueda describir una vejiga hiperactiva húmeda y otra seca, y con la presencia de nocturia, en ausencia de patologías o factores metabólicos que expliquen los síntomas. Entonces observen que la prevalencia de la frecuencia es del 85%, la urgencia del 54% y la incontinencia del 36%. Afecta tanto a los hombres y a las mujeres y afecta aproximadamente un 16% de la población, por lo cual es una patología muy, muy prevalente. Fíjense qué es lo que sucede con un paciente normal. Bien, la presión del cierre del uretra supera la presión intravesical. ¿Qué es lo que sucede con pacientes con urgencia o con frecuencia? La presión en la vejiga no es mayor que la presión uretral. En este caso la paciente tiene urgencia, tiene aumento de la frecuencia, pero no tiene incontinencia, pero cuando la presión supera la presión de cierre del esfínter uretral, se produce la incontinencia de urgencia. Fíjense que como verdaderamente es un problema de salud pública y como vimos afecta al 16% de las personas, más de 50 millones de personas en el mundo, la prevalencia aumenta con edad, con predominio en las mujeres, y entre el 2 y el 19% se incrementa después de la cuarta década de la vida. Fíjense cómo es la distribución. Bien, como vemos, podemos observar que entre los hombres y las mujeres aumenta la prevalencia a medida que progresa la edad, y aquellas pacientes que tienen incontinencia de orina de esfuerzo, bien, incontinencia urinaria de esfuerzo y urgencia, se denomina incontinencia urinaria mixta, o sea, presentan síndrome de vejiga hiperactiva e incontinencia urinaria de esfuerzo. Y realmente es un problema, es importante desde el punto de vista sanitario, porque afecta notablemente la calidad de vida de las pacientes que la padecen. Observen en este estudio publicado en el año 2004 a través de Urology, cuando se compararon la calidad de vida a través de cuestionarios de pacientes que tenían enfermedades crónicas en distintos dominios.
y observen que la vejiga hiperactiva comprometía mucho más dominios, mucho más que otras patologías crónicas que realmente son de gran relevancia y que hay una gran inversión en buscar medicaciones y demás para mejorarlas. Por ejemplo, la depresión está también con niveles de calidad de vida afectando como la diabetes, incluso como la hipertensión. Por lo cual, esto es para ratificar la prevalencia de esta patología y que realmente afecta notablemente la calidad de vida de las pacientes que la padecen. Okay, observen este estudio de Olsen cómo progresa a medida que progresa la edad de la mujer. Y bueno, como dijimos previamente, afecta notablemente la calidad de vida de las mujeres que lo padecen. En el estudio Noble también vieron la prevalencia tanto en los hombres y en las mujeres, y como dije previamente, es ligeramente más prevalente en la mujer con respecto al hombre. La etiología hay varias causas. Una se considera que puede haber un origen miogénico, que está vinculado con la actividad y extensión del detrusor. También hablan de un origen neurogénico, donde hay una disminución de la inhibición a nivel central, y un origen urotelial, donde hay anormalidades en los receptores uroteliales. Realmente se sabe que el origen es multifactorial y no está bien en claro cuál es el principal causante. Básicamente podemos clasificar a las vejigas hiperactivas de tipo idiopática o secundaria a otra causa. La idiopática es la más frecuente, y las secundarias puede ser secundaria a litiasis vesical, a un cáncer de vejiga, a una cistitis intersticial, a una infección urinaria, a un divertículo de uretra, a un prolapso, a una vaginitis atrófica, a radioterapia, diabetes o la lesión motora. Obviamente, corregida esta situación, mejoran la sintomatología de la vejiga hiperactiva. La evaluación la realizamos a través de la historia clínica, una historia clínica minuciosa, a través del examen físico, para ver si la paciente presenta una distopía, si tiene incontinencia de orina de esfuerzo, a través del diario miccional, donde hacemos que la paciente relate o escriba todos los ingresos y egresos de líquido del organismo, cuándo tomó líquido y en qué momento estuvo del día estos episodios de pérdida de orina o de urgencia. Obviamente un examen de rutina completa de sangre y orina para descartar una infección urinaria o diabetes, y exámenes complementarios que pueden ser estudios de imágenes, ecografía renal con medición de residuo postmiccional, cistoscopia y estudio aerodinámico para ver cómo funciona la vejiga. Aquí podemos ver un estudio aerodinámico normal, donde vemos que al hacer toser a la paciente aumenta la presión abdominal y aumenta la presión vesical, y la paciente no tiene pérdida de orina. Esto es durante la fase de llenado. Ahora, durante la fase, en una paciente con vejiga hiperactiva, vemos que hay contracciones no inhibidas del detrusor, o sea, es un detrusor muy inestable con contracciones no inhibidas que pueden ocasionar pérdidas de orina. Bien, este es el perfil típico de una paciente con vejiga hiperactiva. El tratamiento básicamente se centra en el tratamiento médico, donde se centra en el tratamiento farmacológico, que puede ser oral, intravesical o eventualmente transdérmico, y tratamiento no farmacológico, donde tenemos la neuromodulación, el reentrenamiento vesical, los ejercicios del piso pélvico y el biofeedback, y muy raramente se utiliza el tratamiento quirúrgico y con técnicas como la ampliación vesical o la derivación urinaria. Estas son pacientes muy seleccionadas y muy refractarias a todos los tratamientos. Pero primero debemos realizar el tratamiento conservador, que se basa básicamente en la restricción de líquidos, evitar que la paciente tome líquidos en horarios por la tarde o por la noche, para evitar que tenga episodios de nocturia, reducir consumo de alcohol, de cafeína, mateína, comidas picantes, tratar de disminuir el estrés, mejorar la calidad de vida y explicarle a la paciente qué es la vejiga hiperactiva. Como dije previamente, la causa es multifactorial, se considera el origen neurogénico y el origen miogénico, y existen algunos tratamientos alternativos o situaciones que podemos indicar a la paciente para mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, la micción en horarios programados, orinar cada 3 horas para que el volumen vesical sea bajo y de esta forma evitar la contracción involuntaria del detrusor. Tratar de generar una tentativa de control sobre la urgencia, o sea, no correr al baño, y obviamente programación de ingesta de líquidos, disminuir el consumo antes de dormir para evitar los episodios de nocturia. Los objetivos de la terapia farmacológica es tratar de disminuir los efectos colaterales y generar una alta eficacia vesical. Y el gol estándar para el tratamiento de la vejiga hiperactiva son sin lugar a dudas las drogas antimuscarínicas.
El objetivo de los anticolinérgicos sobre la vejiga es disminuir la presión intravesical, aumentar la complacencia vesical, aumentar la capacidad y disminuir la CNI y las contracciones involuntarias del detrusor. Ahora, debido a la amplia distribución de los receptores muscarínicos en la economía, existe un gran perfil de efectos adversos que hacen que muchas de las pacientes que comiencen a tomar discontinúen la medicación. Básicamente son la constipación, el ojo seco, la boca seca, las alteraciones en la frecuencia cardíaca, las alteraciones a nivel del sistema nervioso central, y existen contraindicaciones generales para todo este tipo de medicaciones, como son la retención urinaria, la retención gástrica y el glaucoma de ángulo cerrado, incontrolable o no tratado. Tenemos que tener precauciones en pacientes con colitis obstructiva gastrointestinal, miastenia gravis y glaucoma de ángulo cerrado controlado. Son contraindicaciones relativas y tenemos que, si prescribimos esta medicación, controlar muy bien a la paciente. El tratamiento farmacológico, digamos, el objetivo de la industria es tratar de identificar agentes farmacológicos específicos para la mucosa vesical que sean súper selectivos sobre los receptores M3 que predominan en la vejiga y de esta manera evitar los efectos colaterales. Dentro de las drogas de primera generación, todos conocemos la oxibutinina, que es un anticolinérgico, relajante muscular y anestésico, el cloruro de trospio, que es un anticolinérgico, y dentro de las drogas de segunda generación más utilizadas son la tolterodina, que es un antagonista competitivo, la solifenacina, que es antagonista selectivo sobre los receptores M3, y la darifenacina, que también es un antagonista selectivo sobre los receptores M3. La oxibutinina vamos a desarrollar brevemente, es una droga anticolinérgica, anestésica, tiene alguna actividad musculotrópica, según los receptores M2 y M3. La dosis que habitualmente utilizamos de 5 miligramos cada 8 o 12 horas y forma parte de la terapia de primera línea, obviamente con un perfil de efectos adversos importantes. Fíjense que llegan los efectos colaterales hasta el 66% y las complicaciones son la sequedad bucal, la visión borrosa y demás. La contraindicación absoluta es el glaucoma de ángulo estrecho no tratado. Esta es la droga patrón del grupo. La tolterodina es una droga de primera línea, es una antimuscarínica con acción M2 más que M3. La dosis es de 2 miligramos cada 12 horas, produce menor sequedad bucal, no tiene efecto analgésico y hay de acción prolongada y también de liberación prolongada de dosis de 4 miligramos día. El cloruro de trospio es una amina cuaternaria de baja actividad lipofílica, bloquea M1 y M3 no selectivamente, tiene una vida media entre 5 y 15 horas, se da habitualmente 20 miligramos 2 veces por día y se excreta por vía renal. Efectos adversos son la sequedad de boca y la constipación. La solifenacina es otra droga que también se utiliza normalmente. Es un antagonista de M3 selectivo, dosis de 5 miligramos oral por día. Puede administrarse con las comidas. El efecto adverso más frecuente es la sequedad bucal. Y ojo con las interacciones con metoclopramida, con cisapride, con ketoconazol. Las contraindicaciones, como dijimos, es la miastenia gravis, el glaucoma de ángulo estrecho no tratado, el embarazo y la lactancia. La difenacina es otra droga también muy utilizada, un antimuscarínico M3 selectivo, que se da en 7,5 y a 15 miligramos día. Siempre empezamos con la dosis menor y después se aumenta. Efectos colaterales son mayores utilizando 15 miligramos, como sequedad de boca y estreñimiento. Y hay que administrar con precaución en pacientes con insuficiencia renal y insuficiencia hepática. Tenemos que recordar, como en líneas generales, que las aminas terciarias como la oxibutinina, la tolterodina, ingresan al líquido cefalorraquídeo, o sea que hay que tener en cuenta en pacientes que son aneñosos y que pueden producir alguna alteración de deterioro cognitivo. Y las aminas cuaternarias, como el trospin, no atraviesan la barrera endocefálica, entonces no provocan alteraciones cognitivas y del sueño. Ahora, en algún grupo de pacientes que son refractarios a estos tratamientos o que tienen intolerancia, podemos utilizar algunas técnicas alternativas como la estimulación eléctrica. Se puede hacer estimulación aferente de los nervios pudendos que inhibe la actividad del detrusor, o la estimulación eferente de los nervios pudendos que causa contracción de la musculatura pélvica estriada. Esas son técnicas, en este caso a través de estimulación eléctrica transvaginal para disminuir la sintomatología. La estimulación del nervio tibial posterior también es una técnica percutánea que lo que hace es inhibir las contracciones involuntarias a través de la estimulación transdérmica del nervio tibial posterior y básicamente lo que genera es un rearreglo de los circuitos neuronales sacros y disminuye o elimina los síntomas irritativos. En general, lo
lo centramos en aquellas pacientes que no mejoraron con la terapia farmacológica o como complemento a la terapia farmacológica. Este es un artículo que publicamos en Actas Urológicas Españolas, donde encontramos un estudio prospectivo y controlado y vimos la evolución de las pacientes con buen resultado en el grupo sometido a la estimulación del BTL posterior versus grupo placebo. La neuromodulación sacra es una técnica que cada vez se utiliza más en pacientes refractarias, muchas pacientes que tienen vejiga hiperactiva de causa neurogénica y que no mejoran con tratamiento farmacológico. Ahora, tenemos que tener en cuenta que un 4% aproximadamente de las pacientes que tienen vejiga hiperactiva son refractarios a los tratamientos médicos estándares y en estas pacientes debemos utilizar otras técnicas alternativas. El uso de la toxina botulínica cada vez está más utilizado. Fíjense cómo se utiliza para la administración en pacientes con vejiga hiperactiva, con detrusor hiperactivo neurogénico o con disinergia detrusor esfinteriano. Y también se utiliza en pacientes con detrusor hiperactivo de causa idiopática o neurogénica refractaria a farmacoterapia. La toxina botulínica se hace a través de una inyección vesical a través de la citoscopía transuretral de 300 unidades en 30 sitios de mucosa vesical. En realidad, la dosis varía según cuál es la causa de la vejiga hiperactiva y básicamente lo que genera es un aumento de la capacidad vesical, reducción de la presión de vaciado, disminución del volumen y tiene un efecto entre 6 y 9 meses. O sea que a los 9 meses en general tenemos que volver a aplicar toxina botulínica transvesical para que continúe el efecto beneficioso. Fíjense cómo es el mecanismo de acción. Básicamente aquí vemos cómo la acetilcolina se libera del terminal nervioso colinérgico y estimula receptores muscarínicos. Entonces justamente con la administración de toxina botulínica lo que hacemos es bloquear la liberación del terminal presináptico de la acetilcolina. Aquí vemos cómo observamos cómo se produce la aplicación de la toxina botulínica a través de la citoscopía. Hacemos las aplicaciones y tratamos de evitar la inyección a nivel del trígono para evitar reflujo vesiculolateral. Estos son los sitios de punción habitualmente que realizamos. Se introduce 2 milímetros la aguja a nivel del músculo detrusor y se aplica aproximadamente 1 mililitro de Botox en cada uno de los sitios de punción. La dosis, como dije previamente, puede variar según la causa. Las contraindicaciones absolutas son la infección urinaria activa, la hipersensibilidad al fármaco y relativas desórdenes neuromusculares preexistentes, uso concomitante de sustancias que interfieren con la transmisión neuromuscular, embarazo y la lactancia. Hay otras drogas en investigación, como la neosaxitocina, que en un momento había muchas líneas de investigación, hoy por hoy se dejó de utilizar. Y como dije, en aquellas pacientes que son refractarias a todos los tratamientos existe la posibilidad de realizar tratamientos quirúrgicos o si no se cuenta con otras alternativas terapéuticas, como la ampliación vesical, que se puede utilizar un segmento de ilion destubulizado para ser anastomosado con la vejiga, de esta manera aumentar el volumen vesical, o la autocitoplastia, que consiste en la exposición extraperitoneal de la vejiga y remoción parte del músculo detrusor, produciendo un gran divertículo. Esta autoampliación no mejora la capacidad vesical, pero es efectiva para tratar la hidronefrosis, mejorando también la continencia de las pacientes. Tenemos que tener en cuenta que la vejiga hiperactiva se asocia a incontinencia urinaria y esto genera aumento del riesgo de caídas y de fracturas. Recordemos que muchas pacientes son añosas y tienen problemas de la visión, entonces genera un combo que favorece las fracturas patológicas. Y esta situación de las fracturas y las caídas se asocian con la frecuencia y con la nocturia. Tenemos que tener en cuenta que la vejiga hiperactiva afecta la calidad de vida, afectando las funciones físicas, sexuales, sociales y psicológicas de las pacientes. Y como por último, dejarles una frase de Brown, donde la vejiga hiperactiva no causa la muerte, solo le roba la vida al paciente. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.